Bendiciones a cada uno de ustedes en este día tan especial. Vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que es la filosofía de la ciencia, o bien también llamada epistemología. Para ello, pues vamos a partir hablando de un versículo bíblico, el cual se encuentra en Job 12:2, que dice: en los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Acá hace referencia no solamente a que debemos de tener ciencia como un conocimiento, sino que debemos de saberla aplicar con sabiduría, y es ahí donde llegamos nosotros a obtener una inteligencia. Recordemos, lo habíamos hablado en el curso de psicología, en el cual mencionamos, ¿verdad?, que existen muchos tipos de inteligencia, y esto es lo que nos lleva a nosotros a crear, ¿verdad?, de una persona con sabiduría. Entonces, seamos personas sabias a la hora de hablar de cada uno de estos temas. Quiero que viendo esta imagen que aparece acá y que usted se haga cuentas de esta imagen. Acá puede haber muchas cosas, si usted observe, ¿verdad?, que vemos en esta imagen. Si usted preguntas, quiero que usted escriba al menos, ¿verdad?, unas 5 preguntas que va a hacer con respecto a esta imagen. Yo les voy a poner ahí 2 ejemplos y no quiero que ustedes vayan a poner estos, ¿verdad? Pero ¿por qué en una puerta es de día y en la otra es de noche? ¿Por qué en el refrigerador hay escoba? Bueno, ahí ya les digo dos, ¿verdad? Y sigamos viendo, ¿qué más? ¿Qué otras cosas hay que podemos ver ahí? Hágase 5 preguntas. Muy bien, yo creo que ya tuvimos el tiempo suficiente, si no, pues pongámosle pausa un ratito al video y sigamos observando bien la imagen. Pero ¿por qué partimos de esto? Pues vamos a hablar acerca de lo que es la ciencia y lo que es el método científico. Entonces recordemos que muchas de estas cosas pasan siempre de una pregunta. Entonces acá se hicieron ustedes muchas preguntas, ¿verdad? Y creo que salen muchísimo, más de 5 preguntas, ¿verdad? Yo estuve haciéndolo y me salieron más preguntas y hay muchas incoherencias dentro de la imagen, pero vamos a seguir hablando de ello. Y para ello, entonces vamos a partir ahora de lo que es el concepto de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Por eso dice que la filosofía de la ciencia, también conocida como epistemología, es la rama de la filosofía que lleva a cabo una reflexión o interpretación sobre la ciencia y sus resultados, tomando como objeto de estudio propio los problemas filosóficos que la ciencia plantea. Rama de la filosofía que se centra en un examen crítico de las ciencias, sus métodos y sus resultados. Sabemos ya qué es ciencia, ¿verdad? Sabemos y hemos conocido y hemos hablado mucho acerca de lo que es la ciencia. Ahora, ¿verdad?, vemos lo que es la filosofía de la ciencia. Recordemos que yo desde inicio que la filosofía trata mucho de irse más allá de lo que simplemente nosotros ya sabemos, ¿verdad?, sino que busca más preguntas y más preguntas. Por eso, si se recuerdan, ¿verdad?, en la primera unidad estuvimos hablando acerca de cómo preguntar, cómo realizar una pregunta, qué debe de hacer uno para preguntar, muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Filosofía es esto, es preguntarse más y más y más para llegar a un resultado o una teoría que considere cada uno de nosotros. Entonces, por eso nos va a hablar que ese es el concepto, que interpreta, ¿verdad?, el estudio de muchos problemas filosóficos. Para ello, debemos de conocer que la filosofía atrae características. Por ejemplo, tiene que ser objetiva. ¿Y qué es lo que dice la objetividad? Dice que son las pruebas que son accesibles a cualquiera que se ponga en la situación adecuada. Un ejemplo, acá dice fotos de los cráteres de la Luna. Cuando hablamos de lo que estamos hablando de que se debe ser accesible, debemos de ver nosotros, podemos ver lo que estamos nosotros investigando a través de imágenes, a través de investigaciones. Hay muchas formas en las cuales nosotros podemos obtener esta información. Entonces, esa objetividad es decir, que sea objetivo, que sea claro, que sea cierto lo que nosotros estamos observando. A partir de esto es una de las características de la ciencia. Número 2, que sea exacta o que sea rigurosa, ¿verdad? Con la precisión terminológica correspondiente. Un ejemplo claro de la exactitud es la matemática, ¿verdad? La matemática es una ciencia también dentro de la filosofía, un apoyo a la filosofía. ¿Por qué? Porque es una ciencia exacta, ¿verdad? Tenemos que esta no puede cambiar, no vamos a tener un resultado con el mismo procedimiento y otro resultado con ese mismo procedimiento. No, sino llegamos a obtener un mismo resultado según el objetivo que tenemos. Entonces, por eso es de que la ciencia también se considera que son ciencias
o deben de tener una característica rigurosa y exacta. Tiene que ser sistematizada. Dice, ¿verdad? Se forman sistemas de conocimiento en base a las teorías científicas. Recordemos que existen dos formas de aprendizaje, sistemático y asistemático. El sistemático lleva un orden, el asistemático no. Entonces, en este caso, la ciencia lleva un orden y por esa razón es que se le va a llamar que es sistematizada. Entonces, partimos de que es objetiva y que es sistemática, es decir, que lleva procesos. Otra de las características que la ciencia debe tener un fundamento empírico. Dice, está respaldada por observaciones, mediciones o experimentos. Cuando hacemos nosotros, ¿verdad?, parte de lo que es la ciencia, hacemos nosotros una observación, una investigación, un experimento, obtenemos una información. Vamos ahí está respaldando lo que nosotros estamos diciendo. Por eso se habla de un fundamento empírico, es decir, a base de la... También debe de tener consistencia, ¿verdad?, que excluye toda contradicción posible, ¿verdad? Tiene que buscar la ciencia obtener un resultado claro y que no sea contradictorio. Y por último, que sea meta, es decir, que utiliza el método científico. Toda ciencia utiliza el método científico. Esto lo han visto ustedes ya en el curso de biología, lo hemos visto también en ciencias sociales, lo han visto en química y también en filosofía. Si nos damos cuenta, unimos muchas cosas acá. ¿Por qué? Porque el método científico es una base de cualquier ciencia. Las ciencias pues obtienen clasificaciones. Dentro de ellas pues hay ciencias abstractas o formales y hay ciencias reales o fácticas. Dentro de las formales tenemos a la matemática y a la lógica. Acá solamente son estas dos, ¿verdad? Que dentro de cómo se pueden aplicar, las aplicamos en teorías, en estadísticas, en computación. De muchas formas podemos aplicar este tipo de ciencias. Mientras que las reales o fácticas se dividen en dos, que son las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las naturales, dentro de las naturales vamos a observar nosotros lo que es la física, la química, la biología y las ciencias de la tierra. Cada una pues tiene diferentes mecanismos. Por ejemplo, si hablamos de la ciencia, esta también se subdivide todavía en ciencias mecánicas, astrofísica, astronomía, ¿verdad? Esto es aplicado en una ingeniería, por ejemplo, ¿verdad? Una ingeniería aplica este tipo de ciencias. Una persona que tenga una ingeniería química pues va a aplicar la química, ¿verdad? Las ciencias biológicas acá, ¿verdad?, pues se subdividen la zoología, la botánica, la microbiología, bioquímica, la genética, la biológica, la molecular. ¿Quiénes utilizan este tipo de ciencias? Pues las personas que se dedican a la farmacia, la medicina, odontología, enfermería, nutrición, medicina, veterinaria, ¿verdad? Son algunos de los campos en los cuales se puede aplicar estas ciencias. Las ciencias de la tierra, un ingeniero geólogo, ¿verdad?, va a aplicar la geología, la glaciología, la climatología, ¿verdad?, que son los que se enfocan directamente en la tierra. Y luego pues vienen también lo que son las ciencias sociales. Dentro de las ciencias sociales pues tenemos biología, antropología, arqueología, historia, economía, ciencia política, lingüística, el derecho, la educación, por ejemplo, ¿verdad?, que son parte de las ciencias sociales. Esto lo hemos visto mucho en este curso también. ¿Y esto quién lo aplica? Pues personas que se dedican a la política, lingüística, a la psicología, al derecho, a la educación, a la economía, al trabajo social, ¿verdad? Muchos de estos campos en los cuales se pueden aplicar las diferentes ciencias. Entonces vemos que dentro de la filosofía considera la ciencia, ¿verdad?, como una parte muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que tiene todos los campos, ¿verdad? Y vemos acá la relación entre todos los campos, tanto numéricos, naturales, como los sociales. Pues venimos, ¿verdad?, y lo mencionamos ya, que es importante que tomemos nosotros en cuenta un método científico. Y el método científico está constituido por un conjunto de procedimientos para verificar o refutar hipótesis o proposiciones sobre hechos o construcciones de la naturaleza. ¿Verdad? Esto es el método científico, ¿no? Lo que va a buscar es refutar, es decir, cómo debatir o poder investigar más acerca de ello, creando hipótesis para ver si algo es realmente cierto. ¿Y cuál es ese método científico que debemos de aplicar? Esto es en cualquier ciencia, como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Número 1, debemos de determinar el problema científico específico, es decir, cuál que nosotros queremos investigar, hacia dónde es que nosotros vamos a aplicar lo que tenemos.
2, plantear una hipótesis. La hipótesis es muy importante porque es la respuesta o la posible respuesta de lo que nosotros creemos que va a dar el resultado de nuestra investigación o de nuestra experimentación sobre el problema científico que nosotros planteamos. Por eso es importante la hipótesis, porque es la respuesta que nosotros creemos antes de hacer la investigación. Número 3, vienen las deducciones a partir de la hipótesis, de una consecuencia contrastable, es decir, ¿qué puede pasar a partir de esa hipótesis? ¿Qué posibles resultados podemos tener? Pueden haber varios, puede solamente uno. Por eso habla de deducir, ¿verdad? A partir de esa hipótesis todas las consecuencias que se puedan dar. Número 4, ¿verdad? La contrastación de las consecuencias o el hecho deducido de la hipótesis por medio de la observación o la experimentación. Si hablamos de ciencias sociales, observamos todo el entorno. Si hablamos de las matemáticas o de las científicas, pues también viene el hecho de experimentar y ver si el resultado es el adecuado. Y por último, tenemos el análisis de los resultados, ¿verdad? Toda investigación debe tener una conclusión y esa conclusión parte del análisis que hayamos tenido de todo el proceso, de crear un problema, una hipótesis, de buscar posibles soluciones y de experimentación o la observación. Entonces, de todo esto, el resultado tenemos, lo analizamos y creamos nuestras conclusiones para el análisis de los resultados dentro del método científico. La ciencia pues tiene diferentes funciones también. La primera es que la descripción de la ciencia, que esta es una presentación verbal o escrita de entidades, propiedades de tales entidades y relaciones que se pueden establecer entre las entidades y o propiedades. Hay descripciones directas e indirectas. Entidades, propiedades o relaciones se captan o aprenden por medio de los órganos de los sentidos en forma directa o por medio de instrumentos como preguntas, qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos una investigación, pues partimos de una descripción de esta información. Entonces, una de las funciones es describir toda la información que nosotros tenemos para poder llegar a un resultado. La segunda función es la explicación. Esto ya es a través de fenómenos y hechos, ¿verdad? Aquí lo que obtiene es la relación o la explicación ideal para un fenómeno en el conocimiento de las relaciones causales que lo producen. Es decir, qué produce el problema, qué consecuencias hay. Entonces ya ahí estamos hablando de una función explicativa. La primera describe y la segunda explica lo que se está dando como resultado. La número 3, también hablamos acá de la explicación científica a través de la estructura. Que esto puede ser a través del explicandum, que es el hecho o estructura de la naturaleza de explicarse, es decir, explicar algo a través de lo que nosotros llegamos a obtener. O también puede ser, ¿verdad?, una explicación a través de hipótesis, leyes, hechos, que van a dar el objeto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la causa de tal problema? ¿Qué es lo que produce tal problema? ¿Por qué sucede tal problema? Entonces, a raíz de la explicación de esto, entonces también una explicación científica a nuestro resultado. La siguiente, la predicción científica, consiste en deducir de una hipótesis o teoría fenómenos nuevos que no sean conocidos. La predicción es qué es lo que nosotros opinamos con respecto a determinado tema, buscando una posible causa o posible hecho a ello, ¿verdad? ¿Qué predecimos que pueda pasar, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se podría decir en el tiempo, ¿verdad? Ahí hay una predicción científica en base a los hechos que se han dado en los últimos días, predicen qué va a ser el clima en ese tiempo, ¿verdad? Esto es parte de la función también científica. Y por último, la aplicación científica, que es el uso del conocimiento científico para propósitos prácticos. Se trata del control y el dominio de la naturaleza inanimada y animada, incluyendo la vida social. Para el efecto se usan los conocimientos científicos para resolver problemas de bienestar, seguridad y de otra índole. Lo que busca la aplicación científica es de que se tuvo un resultado, entonces busquemos una solución y planteemos esa solución para que ésta pueda venir y ser aplicada. Entonces, estas son todas las funciones que tenemos dentro de lo que es la ciencia, y esto es en sí ciencia, ¿verdad? Es toda la investigación que hacemos, todo el proceso que hacemos para obtener un conocimiento adecuado. Eso es en sí parte de filosofía también, ciencia, filosofía de la ciencia, que nos lleva a obtener mayor conocimiento. Muchas gracias, y cualquier duda pues la vamos a resolver nuevamente en clase, o podemos hacerla también a través de los comentarios. Dios les bendiga.